Capitalismo. Adam Smith se mudó a esta casa en 1778, 2 años después de la publicación de La riqueza de las naciones. Es bastante probable que esta sea la chimenea de la habitación en la que Adam Smith vivió el momento más desastroso de su carrera intelectual. No quería que ninguno de sus manuscritos inacabados sobreviviera a su muerte y dejó escrito en su testamento que sus 2 albaceas testamentarios quemaran los papeles cuando muriera. Pero eso no era suficiente, así que días antes de morir los convocó y les dijo: «Quiero que lo hagan ahora». Se sentaron frente al fuego y quemaron de forma sistemática todos sus manuscritos inéditos. Las que sobrevivieron fueron 2 obras muy refinadas: su gran Teoría de los sentimientos morales y su obra todavía mayor, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, que sobrevivió al fuego, se ha presentado a lo largo de los siglos como el libro fundacional del sistema de libre mercado. Muchas de las notas de Adam Smith se destruyeron en el fuego, lo que solo nos deja el libro y las interpretaciones que de él han hecho aquellos que lo han usado para promover la estrecha visión del mercado como una ciencia. La riqueza de las naciones. ¿El nuevo evangelio? La historia de La riqueza de las naciones como libro es, de hecho, bastante interesante. Si observamos la primera edición, se trata de un producto caro. Me parece un libro destinado a un mercado especializado. Un mercado de filósofos, de políticos. Pero lo interesante es que al llegar a la parte final de la vida de Adam Smith, a la edición de 1784, ya se ha convertido en una edición barata. Ahora se trata de una edición producida en masa. En otras palabras, lo que en principio estaba destinado a un mercado de especialistas, ahora se está convirtiendo en algo parecido a un bestseller. Y así seguirá siendo. El libro nunca ha estado descatalogado, siempre ha sido un éxito de ventas. La pregunta es, ¿qué hace que un libro pensado para especialistas se convierta en un éxito de ventas? Creo que, en parte, parece como si Adam Smith hubiera hecho lo que hizo Newton por las ciencias naturales. Realmente descubrió un principio, una ley del movimiento. Creo que Adam Smith sentó el precedente conceptual de la teoría moderna de la economía, los individuos que interaccionan con los mercados. Pero no creó el modelo, no lo cuantificó. Para él se trataba de una visión de la economía de mercado. La revolución llegó a mediados del siglo XIX, cuando los economistas aplicaron las herramientas de la física newtoniana a la economía, hasta el punto en el que la ilusión consistía en encontrar el equivalente de las leyes físicas en la economía. Resulta difícil imaginar que esta primitiva fundición de Calcuta en la India tenga algo que ver con la riqueza de las naciones. Pero aquí, el trabajo sigue el primer principio del libro de Adam Smith, la división del trabajo, un principio que después de su muerte se ha elevado a ley científica.
Una de las características de las sociedades que conocemos es el intenso grado de especialización que tiene lugar. Desde los empleos más especializados y complicados hasta los más sencillos. Por poner un ejemplo, la fabricación de alfileres. Un operario podría, tal vez, hacer un alfiler al día. Pero en la forma en que se ejerce este trabajo en la actualidad, uno estira el metal, otro lo endereza, otro lo corta y un cuarto lo afila. He visto una pequeña manufactura de este tipo en la que 10 hombres terminaban 12 libras de alfileres al día. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Por lo que llega a la conclusión de que el progreso económico, está completamente relacionado con la división del trabajo. No es de extrañar que la división del trabajo haya sido considerada como el equivalente de una de las leyes de Newton. Después de todo, ha sido el motor de la creación de riqueza usado para manufacturar casi cualquier producto conocido, desde un sofisticado iPad a un sencillo lápiz. Para los seguidores de Adam Smith, la división del trabajo se ha convertido en el pilar fundamental de la economía de libre mercado. To enable millions of people to cooperate peacefully together, we need to understand how it is that a free market works. I know no better way to bring this out than by a very simple example called I the Pencil. This is the only prop I have for this TV show. As you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and the little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where's it come from? Well, the major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it. Nobody has had a gun to his head. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. La palabra libertad desempeña un papel fundamental en la expansión del liberalismo, ya que la idea intuitiva es ¿por qué se habría de despojar a una persona del derecho a formar parte del mercado? Es un derecho elemental. ¿Qué tiene de malo? Bueno, por ejemplo, que si soy un granjero pobre que negocia con una gran multinacional, es la multinacional la que fija el precio y no yo. Entonces, el elemento principal es que tengo libertad de formar parte, pero bajo una asimetría de poder, hasta el punto de que no tengo nada que decir a la hora de fijar el precio. Fábrica de iPads en Shenzhen, China. Una línea de ensamblaje para piezas que vienen de todo el mundo. La versión global del siglo XXI de la manufactura de alfileres de Adam Smith.
Hay 250.000 trabajadores en esta fábrica y producen cerca de 10.000 iPads al día. ¿Pero podemos decir que los trabajadores que los fabrican son libres? Trabajamos en una línea de ensamblaje. Es lo que hacemos. Es algo muy mecánico. Tenemos que probar los aparatos. Es un trabajo muy aburrido. Foxconn practica la segregación. La gente de la misma región puede trabajar en el mismo lugar, pero no podemos vivir juntos. En la ciudad, las personas están separadas las unas de las otras. Hay un dicho que describe este sentimiento. Un niño que abandona a su familia se queda solo como la paja. Así que este es el dilema moral en el corazón de la riqueza de las naciones. La lógica económica de la división del trabajo contra el coste humano para conseguirla. ¿Pero no era Adam Smith consciente de este dilema? Apenas se lee a Adam Smith. La gente lo adora, pero no lo lee. Todos los que han ido a la universidad conocen el primer párrafo de La riqueza de las naciones. Los grandes adelantos de los principios productivos del trabajo y la destreza, pericia y acierto con que éste se aplica y dirige en la sociedad, no parecen efectos de otra causa que de la división del trabajo mismo. Adam Smith, La riqueza de las naciones. No demasiada gente ha llegado a la página, no sé, 400 y pico, en la que apunta que la división del trabajo es algo monstruoso. Con el progreso de la división del trabajo, una gran masa de gente se ve confinada a realizar unas pocas operaciones muy sencillas. Al trabajador no se le presenta la ocasión de demostrar su capacidad. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Convierte a la gente en las criaturas más estúpidas e ignorantes que una persona pueda llegar a ser. La persona se convierte simplemente en una máquina. Es un ataque terrible contra los derechos humanos fundamentales, por lo que dice que en cualquier sociedad civilizada, el gobierno debería intervenir para prevenir la división del trabajo. ¿Cuántas personas han llegado tan lejos? La revolución industrial se fundamentó en la creación del sistema de fábricas, con maquinaria a gran escala y, por supuesto, con un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo muy diferente al que realizaban los artesanos que hacían armarios, por ejemplo. La maquinaria y la tecnología dominantes en ese momento eran completamente diferentes. La máquina controla al trabajador, en lugar de ser el trabajador quien controla a la herramienta, que es lo que se da en la producción artesanal. Por lo que las relaciones sociales cambian. El trabajador de una fábrica tiene unas relaciones sociales completamente diferentes con los demás trabajadores, con las herramientas y con la naturaleza que las que tiene el artesano que hace armarios en su taller, por seguir con el ejemplo. Durante siglos, los economistas y los políticos han ignorado que Adam Smith reconocía el dilema moral que se encuentra en el centro de la división del trabajo. El interés propio, su segundo principio más citado, ha sufrido un destino similar. Please welcome the Nobel laureate in economics, Milton Friedman, right? Let's share with the people at home just one of the statements of Adam Smith that you refer to in your book, which, of course, when I want it, I'm not going to be able to... oh, it's on page 2. All right, thank you. By pursuing his own interest, that is to say, his meaning the person engaged in free enterprise, Adam Smith says, he frequently promotes that of the society more
effectively than when he really intends to promote it. Adam Smith consideraba el interés propio la fuerza motriz de la economía. ¿Pero sabemos a qué se refería realmente con eso? Para averiguarlo, antes tenemos que explorar la época en la que vivió. Adam Smith es hijo de la revolución científica y su fe en el progreso. La historia siempre se ha percibido como algo congelado e incluso en descomposición. En términos económicos, este concepto de la historia congelada ha propagado el credo de que la riqueza del mundo no puede aumentarse, que es algo fijo como un pastel. Se puede cortar el pastel de muchas formas diferentes, pero el beneficio de uno siempre se dará a costa de la pérdida de otro. En otras palabras, la economía es un juego de suma cero. Adam Smith dice que la economía es una situación en la que todos ganan. Todos pueden obtener ganancias. El progreso en términos económicos significa la fe en la capacidad de aumentar tanto la producción como la riqueza del mundo, lo que significa que la economía no es un juego de suma cero. Esta es la base de la idea más importante de Adam Smith, que no es económica, sino moral, que el egoísmo es altruismo. Mi propio beneficio es algo que no es solo positivo para mí, sino que lo es para todos. Aumenta el pastel de la riqueza global, lo que permite que más gente disfrute de ella. El rico comprará a otras personas, y así es como éstas se enriquecerán o abrirán nuevas fábricas y talleres que darán trabajo a más personas. Hay un famoso pasaje en La riqueza de las naciones. Es algo así como, bueno, lo estoy parafraseando, pero es, gracias a que los panaderos y los carniceros quieren ganar dinero, nosotros podemos tener cena. Empezó todo ese mito del individuo egoísta, de que el egoísmo es la motivación humana predominante y casi exclusiva. Hay que reconocer que Adam Smith era en realidad un poco más sofisticado que sus seguidores. Él sí comprendió que los humanos son más complejos. Pensaba que se podían separar las cosas. Pero en el campo de la economía, el egoísmo es básicamente la motivación exclusiva. Ya saben que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Conocen el interés propio. La avaricia es buena, la mano invisible y la libertad de empresa, el libre mercado y todo lo demás. Es el padre del capitalismo, pero resulta que hay otro Adam Smith. ¿Cuánta gente ha leído la teoría de los sentimientos morales? De acuerdo con Adam Smith, de algún modo se trataba de su libro importante, de su obra magna, mientras que La riqueza de las naciones pagaba las facturas. Nunca imaginó que el capitalismo que describió en La riqueza de las naciones podría llegar a triunfar sin el apoyo moral de lo que él llama sentimientos y que nosotros llamaríamos virtudes. Sin las virtudes de la sociedad y las virtudes de los individuos que crearían la base de un capitalismo sano. Lo único que podemos hacer es mirar aquí y ver que La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith I y Adam Smith II, han sido desconectados. When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism?
Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. We'll be back in just a moment. Por supuesto, hasta cierto punto todos somos egoístas. Algunos más, otros menos. Pero también tenemos otras motivaciones. Somos solidarios, somos leales, somos compasivos. Todas estas motivaciones son reales. Tenemos que diseñar un sistema que aproveche esas complejas motivaciones humanas. Porque si empezamos a asumir que todos somos egoístas, que todos buscan promover su propio interés, habría que sospechar de todos. Habría que observar a todos todo el tiempo. Y el sistema se pararía en seco. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. Henry Ford es un ejemplo perfecto de que el interés propio es mucho más complejo que la codicia o el individualismo. En 1914, por cuenta propia, casi dobló los salarios de sus trabajadores y redujo su jornada de trabajo de 9 a 8 horas diarias. Aumentar los salarios, afirmó, convertirá a los trabajadores en consumidores. Eso ayudaría a mejorar la economía y sus ventas de coches. Soñaba con que todos los trabajadores podrían un día ser dueños de un coche Ford. A pesar de que las motivaciones egoístas son importantes, y los buenos empresarios lo saben, hablarán de persuadir a las personas, conectar a las personas, crear una visión, crear un espíritu de equipo. Tonight we focus on an apple. Apple the computer, not the fruit. It is Jobs that provides the main inspiration and philosophical direction for Apple. What Apple is it's an environment where we can attract the best and the brightest people to come together and sort of have a common vision about how we can change the world. Así es como los gestores reales se ocupan de la economía. Pero los economistas no lo entienden y siguen diciendo que todo el mundo es egoísta y que tenemos que diseñar el sistema de acuerdo con eso. Lo que significa que hay que dar libertad máxima a todos y creen que esto, de algún modo, dará unos resultados sociales óptimos. ¿Cómo se ha transformado el sutil concepto de Adam Smith del interés propio a lo largo de más de 200 años en un sistema económico global regido por la avaricia? Todo empieza con la separación del Adam Smith I del Adam Smith II. Y con la transformación de la riqueza de las naciones en ciencia. La doctrina del interés propio fue el equivalente económico de la ley de la gravedad. Aseguraba el equilibrio. Si todos fueran libres de perseguir su interés propio en los mercados, se conseguiría un equilibrio óptimo, el equivalente al equilibrio de los cuerpos naturales cuando se mueven en libertad. Creo que la analogía con la física fue muy fuerte. Lo que pasaron por completo por alto fue cómo se comportan en realidad los humanos. La sociología y la filosofía han sido muy conscientes de que una gran parte de nuestro comportamiento es algo que los economistas llamarían irracional.
pero no creo que esa sea la forma de describirlo. Yo creo que es humano. University of Michigan Television presents an interview with Ayn Rand, noted American novelist, author of The Fountainhead and Atlas Shrugged, and philosopher spokesman for America's New Intellectuals. El interés propio se sacralizó en el siglo XIX como si fuera una ley física. En la primera parte del siglo XX evolucionó en los Estados Unidos hacia una filosofía moral. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that in fact makes man a sacrificial animal. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. Now, what can be more important than happiness? But happiness does not mean simply momentary pleasures or any kind of mindless self-indulgence. Happiness means a profound, guiltless, rational feeling of self-esteem and of pride in one's own achievement. Join me in welcoming Paul Ryan. En el siglo XXI, la filosofía del interés propio de Ayn Rand se convirtió en parte de una campaña política. I grew up reading Ayn Rand, and it taught me quite a bit about who I am and what my value systems are and what my beliefs are. The issue that is under assault, the attack on democratic capitalism, on individualism and freedom in America, is an attack on the moral foundation of America. And Ayn Rand, more than anyone else, did a fantastic job of explaining the morality of capitalism, the morality of individualism. Our rights come from nature and God, not from governments. Esos enfoques han resultado realmente destructivos, en especial en los últimos 20 o 30 años. Hemos llegado casi a glorificar el interés propio. Hemos llegado a creer que todas las demás motivaciones, todas las demás emociones, todos los demás valores morales son, de algún modo, secundarios, que son, de algún modo, para gente estúpida, que son, de alguna manera, para seres inferiores. Esto ha creado un sistema en el que se espera que la gente pase por alto el marco social completo. Se le anima a buscar su propio interés. Y en la actualidad estamos sufriendo las consecuencias. Hay dos palabras que a lo largo de los siglos han inmortalizado a Adam Smith y a la riqueza de las naciones. Se han convertido en la clave de las actividades económicas globales, transformando el interés propio en un mecanismo mágico, el motor de un sistema económico global. The invisible hand is a phrase that was introduced by Adam Smith in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. 60-second adventures in economics. Number 1, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. La mano invisible lleva tiempo siendo un concepto esencial en cualquier curso de economía. La paradoja es que ese concepto se ha entendido como el fundamento de la economía de mercado. Se trata de un éxito increíble. Hay decenas de miles de palabras en la obra de Adam Smith, pero la mano invisible solo aparece una vez.
Aún así, Adam Smith nunca escribió esas palabras en ese contexto. Adam Smith estaba preocupado porque si hubiera libertad de movimiento de capital y libre importación de bienes, afirmaba que Inglaterra iba a sufrir, ya que los capitalistas británicos invertirían en el extranjero e importarían desde el extranjero y dañarían así la economía inglesa. Y Adam Smith les dio un argumento, no muy bueno, pero que venía a decir que los inversores ingleses preferirían invertir en Inglaterra debido a lo que algunos llaman el sesgo nacional. Tendrían preferencia por invertir en lo cercano y, por lo tanto, como guiados por una mano invisible, Inglaterra se salvaría de la amenaza del libre movimiento de capital y de las importaciones libres. Esa es la mano invisible. ¿Qué tiene eso que ver con el moderno entusiasmo por el libre flujo de capital y con las empresas estadounidenses que invierten en China para que puedan traer de vuelta objetos baratos a base de explotar a los trabajadores chinos? Eso no es Adam Smith. La mano invisible se ha convertido en la forma definitiva de luchar contra la presencia del Estado en la vida económica y librarse así del feudalismo. Pero en la actualidad se reactiva para intentar acabar con el estado del bienestar y la fiscalidad progresiva y para decir que los actores se deben regular a sí mismos. Es una reinvención de la tradición. Esta tradición no desempeñó un papel activo en el siglo XIX. Se trata de una reinvención moderna para que tenga efecto sobre la política económica contemporánea. Committee will please come to order. Today is our fourth hearing into the ongoing financial crisis. En 2009, tras el derrumbe financiero, Alan Greenspan, el antiguo director del Banco Central de los Estados Unidos y del Consejo de la Reserva Federal, fue invitado a comparecer en Washington como el hombre que, más que nadie, promovía la desregularización en nombre de la mano invisible. Dr. Greenspan, I want to start with you. You have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. And my question for you is simple. Were you wrong? I found a flaw. You found a flaw in the model that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. ¿A qué modelo se refería? La carrera intelectual de Alan Greenspan empezó con Ayn Rand. Se contaba entre sus discípulos un ferviente creyente en su teoría de la supremacía de la racionalidad. It is only since the Industrial Revolution, the birth of a free society, the society of capitalism, that there was a new class of men, which is the free producers of material goods, the businessmen, the industrialists. That is the man who lives by means of reason. That is the man who, in his psychoepistemology, is not guided by his immediate perceptions nor by his emotions, but by logic, by his concepts, by reason. That is the man whom I call the producer. Cuando años más tarde Alan Greenspan fue nombrado por el entonces presidente Gerald Ford jefe de su gabinete de consejeros económicos, Greenspan pagó tributo a su antigua maestra, invitándola a conocer al presidente. Tres años antes de la debacle financiera, Alan Greenspan visitó Kirkcaldy, el lugar de nacimiento de Adam Smith, para conmemorar al gran pensador. Apenas podemos imaginarnos, dijo Greenspan, que la impresionante cantidad de transacciones internacionales que tienen lugar en la actualidad producirían la relativa estabilidad económica que experimentamos en nuestro día a día si no estuvieran guiadas por una especie de versión internacional de la mano invisible de Adam Smith. In recent decades, a vast risk management and pricing system has evolved, combining the best insights of mathematicians and finance experts. The whole intellectual edifice, however,
collapsed in the summer of last year. Y así, con palabras mágicas y místicas, como mano invisible, palabras sacadas de contexto, se creó la estructura intelectual del libre mercado. La gente, por supuesto, tiene diferentes puntos de vista sobre si el libre mercado es deseable. Algunas personas creen que habría que dejar que el mercado sea libre. Otras personas dicen que los mercados libres no son demasiado buenos y que habría que intervenir en ellos para asegurar la justicia social y la equidad. Pero en realidad, la mayoría de la gente aceptaría que existe una cosa llamada libre mercado. Puede que no te guste el libre mercado, pero sabrás reconocerlo cuando lo veas. Ese es el mayor mito del capitalismo. Mi pregunta es, ¿a qué nos referimos en realidad con libre mercado? Para ilustrarlo, yo utilizaría el ejemplo del trabajo infantil. En la actualidad, en todos los países ricos, el trabajo infantil está restringido. Pero hubo una época en que se trataba de algo muy extendido. El famoso escritor Daniel Defoe, en la década de 1720, alabó a ciertas regiones de Inglaterra en las que había producción textil por poder ofrecer trabajo a niños a partir de 4 o 5 años, ya que eso les permitía ganarse la vida. A principios del siglo XIX, un grupo de reformistas sociales llevó a cabo en el Parlamento británico el primer intento serio de regular de forma oficial el trabajo infantil. Incluso entonces mucha gente se opuso a esta regulación, ya que decían que lo que intentaba hacer era debilitar el principio mismo del libre mercado, es decir, la libertad para contratar. Decían, los niños quieren trabajar y esa gente les quiere dar trabajo. ¿Dónde está el problema? En la actualidad, mucha gente encontraría absurdo este argumento, ya que está aceptado que hay ciertos contratos que la sociedad debería ignorar en interés del bienestar general. El ejemplo del trabajo infantil ilustra muy bien cómo los mercados son, esencialmente, una idea, una teoría política. Todos los mercados están basados en una gran cantidad de normas. Yo lo relaciono con las cuerdas de piano que los expertos en Kung Fu usan en las películas de artes marciales de Hong Kong. Los mercados son así. Una vez aceptas los valores políticos subyacentes de ciertas normas, esas normas se hacen invisibles, como esas cuerdas de piano. ¿Recordamos la esclavitud? Se trataba de un auténtico libre mercado, sin las cuerdas de piano, en el que la única idea eran las ganancias y las pérdidas. Un mercado que una vez fue aceptado de forma extendida como la norma. Una de las primeras personas en identificar los cimientos morales sobre los que se construía la esclavitud, la habilidad de separar la lógica económica de la realidad social y humana, fue un coetáneo de Adam Smith,
un antiguo esclavo y también filósofo. Está enterrado aquí, en Shama, Ghana, a la sombra de una antigua fortaleza de esclavos. Nos hemos reunido alrededor de esta tumba para agradecer a Dios por habernos dado a este maravilloso filósofo. Anton Wilhelm Amo se propuso criticar la contradicción misma de crear una ciencia del capitalismo tan separada de la realidad humana. El viaje de Amo empezó, como el de tantos otros antes que él, en un barco de esclavos saliendo de África. Entre los esclavos que llegaron, entre la gente que era transformada en mercancía, había gente que venía de alguna de las cortes. Algunos, al llegar, mostraban inmediatamente su precocidad. Amo fue llevado a Holanda. Fue liberado, educado y adoptado en el seno de la aristocracia. Recibió educación hasta el punto de lograr 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Filosofía, y enseñó dentro del sistema universitario alemán. Amo fue el primer africano negro en estudiar en una universidad europea. Se matriculó con el número 488 el 9 de julio de 1727. Amo fue llevado de niño a Europa por la Compañía de las Indias Orientales y fue entregado como regalo a un duque alemán. El duque lo liberó y le proporcionó formación. Lo que sucede cuando estas mercancías empiezan a hablar es que empiezan a expresar los dobles estándares y algunos de los problemas del proceso de racionalización que tenía lugar en el capitalismo moderno. Me inclino a sospechar que los negros son por naturaleza inferiores a los blancos. Tal uniforme y constante diferencia no podría tener lugar si la naturaleza no hubiera hecho una distinción original entre las razas de los hombres. David Hume, filósofo, compañero intelectual de Adam Smith. Con Amo tenemos primero la cuestión de la racionalización antropológica. Amo escribió sobre las desigualdades de los negros en Europa y denunciaba esto para contradecir la idea existente de que algo dentro de él, de su raza, estaba hecho para ser una herramienta. Como sabemos, René Descartes, el famoso filósofo francés, describió la realidad como algo dual, dividido en mente y cuerpo. Amo básicamente decía que si la mente estuviera realmente separada del cuerpo, la mente no podría sentir nada. Amo empezó a tratar el problema de cómo la racionalidad y la razón se usaban irónicamente contra la realidad y la razón. Si observamos la forma de argumentar de Adam Smith, él articulaba un sistema que crea un mundo ideal, que paradójicamente es un mundo sin gente. La gente tiende a querer ser libre. La gente tiende a tener valores. La gente tiende a no ser del todo predecible. En la Europa del siglo XVIII, la advertencia de un filósofo africano estaba condenada a ser ignorada.
Amo tuvo que abandonar Europa y murió aquí, en Shama. Mientras que La riqueza de las naciones es la pionera de la economía moderna, los libros de Amo fueron quemados y toda su obra ha quedado en el olvido. Creo que Adam Smith empieza a pensar, como lo hace la economía después de él, en un mundo que es parcialmente virtual, que está parcialmente desconectado de todos esos elementos de violencia. Es cierto que en el fondo de su tesis no se aprecia ninguna consideración por la violencia occidental que se había ejercido en los 3 siglos anteriores. Durante la época de Adam Smith, el capitalismo mostraba su cara desagradable a través del comercio de esclavos, lo que estaba motivado por la indiferencia hacia los esclavos. El trabajo esclavo solo se veía a través de un prisma puramente económico. Solo interesaban los números, las pérdidas y las ganancias. Hoy no existe la esclavitud humana, pero vemos exactamente el mismo proceso con la actitud hacia los animales. The footage you're about to see was recorded with a hidden camera at Highline Hatchery in Iowa, the world's largest hatchery for egg-laying breed chicks. Nada en La riqueza de las naciones justifica la esclavitud y por supuesto tampoco tiene nada que ver con la industria cárnica actual. Sin embargo, así es como la visión del mercado que tenía Adam Smith evolucionó una vez que sus seguidores la consideraron una ciencia y la separaron de todos sus lazos sociales. These male chicks are killed by being dropped into a grinding machine while still alive. En la industria cárnica o en la de los huevos o en la láctea, la gente se pone una venda. Todo está formado por números. Todo es pérdida o ganancia. Stock, porcentaje, oferta y demanda. Pero nos olvidamos de que estamos tratando con seres vivos. Here a worker uses a hot cautery device to painfully burn off the calf's horns. A common dairy industry practice known as disbudding. No anesthesia was used to reduce the calf's pain during this harsh and invasive mutilation. Nadie repara en ello. Ninguno de los que abren la nevera para sacar la leche que van a echar en el café piensa en cómo se ha producido la leche. No hay odio. Nadie odia a las vacas. Normalmente el cartón de leche lleva una ilustración de una vaca sonriente. Nos gustan las vacas felices. No queremos que lo pasen mal. Simplemente no pensamos en ellas. Y lo que nos permite no pensar en ellas es la forma en que la economía capitalista está estructurada. El mundo creado a partir de la visión de Adam Smith. Un mundo en el que solo existen ganancias y pérdidas, oferta y demanda. Y números separados de todas las preguntas y criterios sobre la moralidad o la religión. Adam Smith era muy escéptico sobre si en realidad podría existir una ciencia de la sociedad o una ciencia de la economía. Adam Smith habla siempre con cautela sobre cómo se debería implementar el libre mercado. Las cuestiones que se planteaba con respecto a la justicia social, la equidad y el mantenimiento del tejido de la sociedad misma eran extremadamente difíciles de abordar. De hecho, puede que fueran imposibles de abordar. Con el discurrir de la historia, hemos perdido todo ese pensamiento sobre las dimensiones políticas y éticas del progreso en favor de una mera economía de mercado.
Siento gran admiración por Adam Smith, ya que anticipó el capitalismo. Anticipó el carácter revolucionario de la división del trabajo, que está en proporción al tamaño del mercado. Veo a Adam Smith adelantado un siglo a los demás teóricos. Todos sus seguidores estaban un siglo o un siglo y medio por detrás de él. Aun a riesgo de exagerar, la actual corriente de la teoría neoclásica va un siglo por detrás de él. Entonces, ¿cómo y por qué, durante el intento de convertir la riqueza de las naciones en realidad, se perdieron las preocupaciones éticas y políticas de Adam Smith? La avaricia ganó y las sociedades se reestructuraron siguiendo la lógica del mercado.